Dios le bendiga, mis hermanos. Estamos definitivamente viviendo días bien interesantes. Creo que esa es la mejor palabra que yo puedo utilizar, interesante, porque hay tantas cosas que están sucediendo. Si fuera solamente la pandemia, pues pudiéramos decir, bueno, la pandemia. Pero si eso fuera lo único, hay tantas cosas que están sucediendo en nuestro mundo, en los Estados Unidos, tanta preocupación, la ansiedad. Hoy hablaba con mi esposo acerca de las escuelas públicas. Yo trabajo en una escuela privada y nosotros le estaba explicando a él algunos problemas que hemos tenido, porque la manera en que la escuela mía lo está haciendo es hybrid. Quiere decir que tenemos estudiantes en clase y también tenemos estudiantes en línea. Y yo me estoy volviendo loca porque yo estoy hablándoles a los estudiantes en línea y después corriendo y hablando a los estudiantes que están en la clase y corriendo así, y después tengo que desinfectar las mesas y corriendo. El día entero me paso corriendo por causa de estos cambios. Pero estábamos hablando de las escuelas públicas que no han podido tener la oportunidad de empezar todavía. Y hoy salió en las noticias pues que puede ser que un hacker, alguien se ha metido en el sistema para cambiarlo, para que las escuelas públicas no puedan empezar. Y yo le decía a él, pero ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a estar en contra de la educación de los niños? Y es una de las cosas que yo creo que hace estos tiempos interesantes. Ahora el CIA y el FBI y todo el mundo está involucrado buscando quiénes son estas personas que han hecho lo que han hecho para que el sistema de educación de Miami no pueda funcionar. Y en estos tiempos difíciles, pues, nosotros buscamos o dependemos de nuestra inteligencia humana o la inteligencia humana de líderes que están sobre nosotros. Hay que depender de alguien, ¿verdad?, que nos vaya a guiar. En la escuela donde yo trabajo hay lo que se llama un headmaster, que es la persona que dirige a todo el mundo y hace decisiones y a veces pregunta por opiniones, qué es lo que tú piensas, cómo podemos tratar con estos problemas. Pero hay que depender, ¿verdad?, de cierto nivel, hay que depender de esa inteligencia humana. Mas, sin embargo, la Biblia en Proverbios nos habla claramente, y le quiero leer, si quieren seguirme, en el libro de Proverbios, capítulo 3. Estamos leyendo versículos 5 al 8. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, hablando de Dios, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y me encanta el versículo 8. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de hacerlo? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Wow. Así que tenemos que hacer ese cambio de confiar en nuestra propia sabiduría y prudencia para enfrentar los problemas de la vida. Hay que haber un cambio de nosotros a depender de Dios. Y yo creo que para todos nosotros ese cambio de una manera de pensar a otra manera de pensar es difícil. Si yo le pregunto a ustedes en línea, ¿cuántos de nosotros hallamos que es difícil? Creo que todos levantamos la mano. Porque nosotros tenemos nuestra agenda, ¿verdad?,
Nosotros tenemos nuestra inteligencia, lo que nosotros pensamos, y después está lo que Dios piensa, y como que nosotros pensamos en nuestra agenda y nuestra sabiduría primero y después la de Dios. Y con esas palabras, con esos pensamientos, quiero orar, entrar en oración para que Dios guíe estas palabras, no solamente para este momento, sino para que nos ayude en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar, ¿verdad? Que tanto lo necesitamos. Señor Jesús, venimos ante tu presencia y nos damos cuenta, Señor, ¿qué es el hombre? Como dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas tu memoria de él? Mas sin embargo, Señor, aquí estamos, seres humanos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, que hemos sido transformados por tu poder, que estamos siguiendo tus pasos, que estamos leyendo tu palabra, que simplemente porque tú nos amas, Señor, sin merecerlo, sin haberlo ganado, sin haber hecho nada para merecerlo, Señor, tú nos has amado. Aún la palabra nos dice, siendo pecadores, tú nos has amado, Señor. Te damos gracias, 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 Señor. Y aún así, Señor, nos es difícil depender de ti, de poner nuestra confianza en tu sabiduría. Y la sabiduría tuya, Señor, no es la sabiduría de este mundo. Tú nos dices cosas muy diferentes de lo que nos dice este mundo, Señor. El mundo dice que hay que odiar. Tú nos dices que hay que amar. El mundo dice cómo vamos a perdonar. Y tu palabra dice, tienes que perdonar. Señor, aquí no queremos seguir ninguna agenda humana, sino lo que deseamos y tenemos hambre es de tu palabra, Señor. Tu palabra que refresca nuestra alma. Señor, queremos depender de ti y confiar en tu prudencia, no ser sabios en nuestra propia opinión, temer a Jehová porque nos damos cuenta que será como medicina para nuestro cuerpo y para nuestra alma, Señor. Tu palabra, y cuando hacemos las cosas de tu manera, es medicina para nosotros, nos sana. No solamente internamente en nuestro espíritu y en nuestra mente, pero sino también en nuestro cuerpo, en lo físico. Tan completo es. Padre, guía mis palabras, guíe mis pensamientos, Señor, para que no sean los míos. Y danos palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy vamos a estar mirando ese contraste que existe en este mundo. El contraste de la manera de pensar humana y la manera de pensar de Dios, que es tan radicalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y vamos a estar mirando en especial una historia que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, y vamos a estar leyendo los versículos, empezando en el versículo 21.
Mateo 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, no me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, para poder entender o para poder poner esta conversación en contexto, para entender bien qué es lo que está sucediendo, por qué Jesús da estas palabras, solamente quiero ustedes que tienen sus Biblias, hagan así y miren los capítulos que vienen antes, por un minuto. Vemos que Jesús, está la muerte, por ejemplo, en el capítulo 14 está la muerte de Juan el Bautista, está el milagro de la alimentación de los 5,000, que fue una señal muy grande. Después vemos Jesús anda sobre el mar, otro señal del señorío y del poder de Jesús. Vemos que Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Después él tiene una conversación acerca de lo que contamina el hombre, y también vemos cómo él trata con la mujer cananea. Después de esto sana a muchos, y de nuevo está la alimentación de los 4,000. Pero vemos que la gente que no quieren creer, no importa cuántos milagros hay, no importa lo que está sucediendo, ellos de todas maneras no van a creer, porque si vemos el capítulo 16, dice ahí que los fariseos y los saduceos vinieron a tentarle. ¿Por qué? A demandar una señal. Queremos una señal, otra señal más. ¿Cuántas señales hay que hacer para que puedan creer? Y ahí él está conversando con ellos, y Jesús se vira a sus discípulos y le pregunta a ellos, que hemos predicado mucho acerca de este momento, cuando él le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente de quién soy yo? ¿Se recuerdan esa conversación? Es la que sucede ahí en el capítulo 16, versículo 13. Él le pregunta, ¿qué dice la gente? Y cuando Jesús hace una pregunta, porque ese es el estilo, el método de él de enseñanza, como hemos dicho en otras ocasiones, este es el método el cual él usa. Él hace preguntas no porque él no sabe. Él sabe muy bien, pero él lo está haciendo para ver la respuesta, para hacernos pensar a nosotros.
¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que dice la gente? Y ahí los discípulos dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías, uno de los profetas, o Juan el Bautista. Y están todas estas opiniones de quién es Jesús. Muy similar a hoy en día. Si yo fuera a hacer esta pregunta en la calle, ¿qué es lo que tú piensas de quién es Jesús? Hay muchas opiniones, muchos pensamientos de lo que la gente dice y lo que la gente piensa. Y ahí ese es el momento en cual Simón Pedro resalta. No por él, no es porque Simón Pedro es tan inteligente, no es porque Simón Pedro es mejor que los otros discípulos, pero es un momento de iluminación que él tiene, que Dios le da, donde Dios por medio de su Espíritu Santo le revela, y él dice, él responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. He entendido quién tú eres, Jesús. He entendido que tú no eres simplemente un rabí más. He entendido que tú no eres simplemente otro maestro que anda predicando por las calles de Jerusalén o de Israel, sino que tú eres algo especial. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Tú eres la persona que hemos estado esperando por cientos de años. Y en ese momento Jesús lo mira y le dice, bendito eres. Y está este momento grandioso donde los discípulos están entendiendo, o parece que están entendiendo. Inmediatamente, porque quiero que entendamos el contexto, entramos en el versículo 21. Y dice que desde ese momento para adelante Jesús empieza a hablar de su muerte. No empieza a hablar acerca de su victoria, no empieza a hablar de cómo va a derrotar a los impíos, no empieza a hablar diciendo cómo él va a hacer cosas que en la mentalidad humana, ¿se acuerdan de la mentalidad humana? En la mentalidad nosotros pensamos, hay cosas que para nosotros sí que es bárbaro, eso sí es tremendo, eso sí es poderoso y nos gusta. Hablar de victoria, hablar de algo grandioso, de algo de ese poder. Pero Jesús en ese momento no está hablando de esas cosas que está en la mente de los discípulos. Él empieza a hablar de su muerte, y no solamente de su muerte, sino que dice aquí que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. No padecer un poquitico, no sufrir, bueno, voy a ir y me van a maltratar o me van a decir cosas. No, está hablando y está diciendo que voy a sufrir, y voy a sufrir mucho. En las manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Lo van a matar y va a resucitar. Él empieza a hablar estas cosas que hay que hablar con ellos, porque ellos necesitaban escuchar esto. Jesús no simplemente de la nada decidió, voy a empezar a hablar de esto. No, él lo estaba hablando porque él tenía que ir preparando las personas alrededor de él. Esto era algo que ellos tenían que escuchar. Pero el mismo Simón Pedro, que hace unos versículos atrás dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, que tuvo ese momento brillante, ¿qué es lo que él hace aquí? Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Piensa aquí un minuto, Jesús es el maestro, ¿verdad? Él es el rabí,
Mas sin embargo, viene Pedro y toma a Jesús a un lado. Normalmente cuando nosotros en nuestra cultura, nosotros apartamos una persona y lo ponemos a un lado para tener una conversación, normalmente es para reclamarle. Oye, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Cómo tú vas a hacer esto? Y eso es lo que está Pedro diciendo, eso es lo que él está haciendo. Él le está reclamando a Jesús. ¿Qué es lo que tú estás pensando, Jesús? ¿Por qué tú te pones a pensar estas cosas raras y decir estas cosas raras de que tú vas a morir y que vas a sufrir mucho? No, ese no es parte del plan. Y yo me imagino que Jesús, esto no lo sorprendió. Él conocía exactamente quién era Pedro. Y yo creo que de la misma manera, para nosotros como los seres humanos que somos, cuando estamos caminando con Jesús y cuando estamos hablando de victoria y cuando estamos hablando de cosas grandiosas, estamos bien alegres y estamos que tenemos mucha energía y tenemos mucho deseo de seguir hacia adelante. Pero cuando Jesús se pone a hablarnos de que hay que sufrir, cuando Jesús nos habla de que hay que negarse a sí mismo, ay, de repente nos quedamos, que apartamos a Jesús a un lado, quizás en nuestra oración, y le decimos, oye Jesús, ¿qué es lo que tú estás pensando? Esto es muy difícil. Esto es una carga muy pesada. Yo creo que para nosotros, quizás algunos de nosotros en estos días hemos sentido esa carga. Hemos sentido quizás sufrimiento, hemos pasado, y no quiero burlarme del sufrimiento, porque el sufrimiento es horrible. Cuando vemos una persona que amamos morir, es algo sumamente difícil. Cuando vemos una persona que amamos enfermo, es sumamente difícil. El sufrimiento es algo bien fuerte para nosotros, y yo creo que por causa de eso, nosotros a veces pensamos que el sufrimiento Dios no lo puede utilizar para su honra y para su gloria. No lo entendemos. ¿Cómo puede Dios usar eso? Pero si miramos en la Biblia, si somos bíblicos, porque yo sé que hay muchas personas que predican otras cosas. Hay personas que predican que el sufrimiento no es parte de la vida del cristiano. Yo sé que hay personas que esto es algo anatema para ellos, y que solamente aquellos cristianos que no tienen fe, pues creen o aceptan el sufrimiento. Pero vemos que la palabra, si miramos bíblicamente, empezando por, vamos a decir, José en la Biblia, en Génesis, es una persona que sin razón hubieron cosas que él sufrió injustas, cosas que él no buscó, él no las pidió y le sucedieron. Hubo un momento que sus hermanos le tenían una envidia terrible y lo tiraron en una cisterna y lo iban a dejar ahí. Después vinieron unas personas de ismaelitas, vinieron y se lo llevaron, y se lo llevaron como esclavo. Y así pudiera hablar de la historia de la vida de José y cómo él sufrió injustamente, y aún siendo él, ya al final de todo, llega a ser el segundo en Egipto, y aún así vemos el sufrimiento de él cuando vienen sus hermanos y cuando él ve a su padre por primera vez en muchos años. Dios utiliza alegría, risa, pero Dios también utiliza lágrimas
y sufrimiento. Y lo utiliza para su honra y para su gloria. Y en algún momento nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Y es durísimo confiar en Dios en esos momentos que nosotros estamos cuestionando ¿por qué? ¿Por qué esto está sucediendo? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué este problema financiero? Si yo he sido fiel, yo he sido así, yo he tratado de hacer las cosas correctamente, ¿por qué esto está sucediendo? Y creo que esta es una pregunta que no solamente tú has tenido, yo la he tenido, todos lo hemos tenido. No simplemente en este momento, en estos tiempos, sino en el pasado. Varios cristianos, varias personas de fe tuvieron que tratar con estas emociones y con estas experiencias. Y tiene que llegar un momento en nuestra vida que nosotros tenemos que decir, bueno, yo no entiendo, no puedo confiar en mi sabiduría humana. No puedo. Nuestra sabiduría humana es sarcástica. Nuestra sabiduría humana es negativa. Es destructiva. Y nosotros vamos por ese camino, y si seguimos por ese camino, terminamos en nada. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar y decir, bueno, Señor, no entiendo. Pero yo sé, voy a creer, voy a depender y tú me vas a guiar. No entiendo. Y hay que llegar a ese punto de aceptar que no siempre vamos a entender. No vamos a siempre entender. Y nosotros queremos siempre saber. Cuando yo era niña, yo me recuerdo varias veces las cosas sucedían en la casa y yo quería saber por qué. Y yo, ¿y por qué es esto? Y mami, ¿por qué el otro? Yo no sé si ustedes eran igual, que le preguntaban a sus padres, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué ustedes están pintando la pared? ¿Y por qué ustedes están limpiando? Y siempre habían tantas preguntas de por qué y por qué y por qué. Tiene que llegar a ese punto donde decimos, bueno, Señor, hemos caminado ya tanto juntos. Hemos tenido ya tantas experiencias nosotros juntos que tengo que llegar al punto donde yo puedo creer y depender de ti sin tener una explicación siempre de lo que está sucediendo. Ese momento donde yo puedo reconocer que tú eres Dios. Ese momento que yo puedo decir y rendir mi soberanía y rendirme a tu soberanía. Pero es un paso difícil y creo que es algo que tenemos que hacer a diario. A diario hay que hacer esa decisión. No entiendo lo que está pasando, no entiendo lo que está pasando en este mundo, no entiendo este sufrimiento, pero voy a creer en ti. Voy a hacer esa decisión, porque es una decisión. Yo tengo que hacer esa decisión, tú tienes que hacer esa decisión y nadie puede hacerla por ti. Yo voy a confiar en Dios, esté segura, vaya, entienda o no entienda, y lo decimos aquí fácilmente, pero si se recuerdan y vamos un momentico, vaya, mentalmente, vamos a la historia que se encuentra en Daniel, donde esos varones se recuerdan que ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se recuerdan de ello? Que está en Daniel capítulo 3. Y Nabucodonosor tiene una ley. Él ha dicho, no se puede adorar más nada que
estatua de oro que yo he hecho. Y se recuerdan que al sonido del pandero, de todos estos instrumentos, todo el mundo tenía que dejar lo que estaba haciendo, porque Nabucodonosor había dicho que había que adorar esa estatua. Tú estabas preparando algo, cocinando, y empezaba, hay que dejar que se queme la comida, porque si te ven, te matan. Y tirarse ahí y adorar la estatua esa de oro. Y hubieron 3 jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, que habían dicho, no vamos a adorar. Y cuando ellos hacen esa decisión, ellos lo hacen, dice versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Versículo 15, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña, oye, tenía una lista larga, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ellos no han hecho nada. Simplemente lo único que han hecho es hacer una decisión. Nosotros vamos a seguir al Dios verdadero y no nos vamos a postrar a ninguna estatua. Estamos haciendo lo correcto y en este momento estamos enfrentados con una decisión. Y si no adoramos esa estatua, nos vamos a morir. Ellos no sabían en ese momento que Dios los iba a librar. Pero fíjense las palabras de ellos. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Fíjate cómo les responden. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, mira esas palabras, y si no, yo sé que Dios me puede sanar, y si no, lo voy a adorar de todas maneras. Yo sé que Dios me puede resolver esta situación financiera, pero si no, ¿qué es lo que vas a hacer? Esas palabras, y si no, son bien significantes aquí, porque son palabras que uno solamente puede decir si uno está seguro de su Dios. Si uno verdaderamente ama a Dios sin condiciones. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, que nosotros amamos a Dios con condiciones. Te amo, pero te amo mientras, pero no estamos dispuestos a decir, y si no, como dice aquí, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Puede ser que Dios nos libre y puede ser que muramos aquí. Pero eso nos demuestra una madurez espiritual increíble. Para unos jóvenes en una situación en cual ellos se encontraban, que a lo mejor nos avergüenza a nosotros, porque nosotros no hemos tenido ese tipo de fe siempre o constantemente en nuestra vida.
tenemos nuestra mente estancados en nuestra propia agenda. Y no podemos, estamos ciegos a la agenda de Dios, que es mucho más grande y mucho más vasta. Hay mucho más sucediendo ahí de lo que el ojo humano capta. Y si volvemos de nuevo a Mateo, nos damos cuenta que Jesús, cuando Pedro lo toma aparte y le dice, no, de ninguna manera esto te va a suceder, Jesús, tú no vas a morir, Jesús, tú no vas a sufrir. ¿Cómo? Esto no es parte del plan. Nos damos cuenta que en el versículo 23, Jesús lo reprende y lo reprende de una manera fuerte. Quítate de delante de mí, Satanás. Y ahí mismo se ve, Jesús ve claramente quién está detrás de ese comentario. ¿Quién está detrás de ese comentario? No se puede sufrir, no podemos terminar así con tú muriendo en una cruz. ¿De qué es lo que tú estás hablando? ¿Quién está detrás de eso? Satanás. Satanás mismo es el que está atrás de esas palabras. Y dice Jesús, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estás poniendo la mira, Pedro, en las cosas que no te convienen. Estás atrapado en una manera de pensar que no te va a llevar a ningún lugar. Esto es parte del plan de Dios. Este sufrimiento es parte del plan de Dios. Este camino del cual yo estoy hablando es parte del plan de Dios y es parte de la agenda de Él. Tienes que cambiar la manera de pensar. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sígame. Jesús no siempre va a estar subiendo la montaña de Victoria. Van a haber valles, van a haber dificultades, pero eso no quiere decir que Dios no pueda utilizar esos momentos. Sigamos a Jesús, aún en los valles. Sigamos a Jesús en medio de nuestras preguntas. Sigamos a Jesús en medio de nuestras cuestiones, porque no podemos depender de nuestra propia sabiduría. No la podemos. Tenemos que depender de la sabiduría de Él. Y la palabra nos dice en Santiago, si a alguno le falta sabiduría, pídalo. Pídalo. Todos los días yo estoy pidiendo sabiduría. Señor, dame sabiduría, porque no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé cómo actuar. Enséñame. Pídale la sabiduría de Dios, porque Él va a guiar tus pasos, pero sepa que hay un costo. Sepa que hay un costo, y ese costo es salir de esa agenda personal, dejarla y aceptar la agenda de Dios, que nos va a hacer mucho mejor, mucho mejor. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos damos cuenta que nuestra agenda no es tan importante. A veces estamos tan involucrados y envueltos en nuestros propios itinerario de lo que nosotros queremos lograr, que no podemos ver que tu agenda es mucho mejor.
hay mucho más bendición, hay paz, hay tranquilidad y hay sabiduría que sobrepasa la sabiduría humana, Señor. Padre, enséñanos y te pedimos que podamos ser dóciles, que tú nos enseñes, Señor, cuál camino debemos de coger y podamos tener esa misma fe de Cedrac, Mesac y Abednego, que podamos seguirte aún en esos momentos que nos da miedo, aún en esos momentos que si no, Dios no hace lo que yo estoy esperando que Él haga, yo lo voy a seguir de todas maneras. Yo me voy a rendir de todas maneras. Enséñanos a tener esa fe en tu agenda, Señor. Gracias te damos y en el nombre de Jesús. Amén.